Muy buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Alejandra González y a nombre de Educando en Red les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Impacto Psicológico y Social del Bullying en la Sociedad, impartida por José Fernando Mejía desde Colombia. Educando en Red tiene como misión mejorar las capacidades formativas de los adultos para generar entornos favorables para un sano crecimiento y desarrollo de la niñez y de la juventud en México. Actualmente, se conforma por más de 85 instituciones educativas desde preescolar a media superior. En Educando en Red trabajamos en base a 4 ejes temáticos estratégicos. Uno de ellos es el cuidado de la integridad de la niñez y de la juventud, por lo que el tema del día de hoy es de gran importancia para nuestra red. Educando en Red ofrece esta conferencia gracias a la generosidad de Fundación RISA y la Secretaría de Inclusión e Igualdad del Estado de Nuevo León. Queremos dar unas recomendaciones para el mejor aprovechamiento del taller, de la conferencia. Pedimos poner en el formato hablante al presentador. Los micrófonos permanecerán cerrados, silenciados y de ser posible, les agradecemos mantener su cámara prendida. Durante la conferencia pueden utilizar el chat para hacer comentarios, preguntas y al final tendremos justo un tiempo especial para si quedó alguna duda o comentarios. Antes de ceder el micrófono a nuestro orador el día de hoy, agradecemos contestar una pregunta inicial que aparecerá en su pantalla. La pregunta dice, ¿qué tan preparado te sientes para abordar una situación de bullying o acoso? Y vamos a ver aquí. Vamos a tener esta misma pregunta al final de la conferencia. Nos sirve como medición. Y es interesante ver cómo podemos mejorar nuestros conocimientos y poder tener mejores entornos protectores. Aquí vamos viendo, la mayoría va diciendo que se siente algo preparado, neutro, nada, muy, y vamos viendo mientras va entrando también la gente que pueda contestar y que podamos llegar al 85% aproximadamente. Y ahí va subiendo. Vamos un minutito más. Y ahí lo podemos dejar. Muchísimas gracias por contestar. Entonces, aquí nos quedamos, que la mayoría se siente algo preparado, neutro y entre nada y muy parejito. A continuación, permítanme presentar a José Fernando Mejía. Es un gusto para nosotros tenerlo en esta conferencia. José Fernando es psicólogo por la Universidad de los Andes en Colombia. Cuenta con una maestría en educación por la Universidad de Harvard. Ha sido consultor internacional en temas de educación para la ciudadanía mundial y aprendizaje socioemocional para entidades como el Banco Mundial, la OEA, la UNESCO y ministerios de educación. Fue parte del equipo de expertos que desarrolló los estándares nacionales de competencias ciudadanas en Colombia y la prueba Saber Asociada. Actualmente es director de Aulas en Paz y presidente del comité directivo de EducaPaz. Demos la bienvenida a José Fernando Mejía. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos y todas. Qué bueno estar con ustedes. Es un honor en realidad poder dirigirme a personas en otros países y compartir un poco de lo que hemos aprendido en Colombia y en el programa Aulas en Paz. Aulas en Paz es un programa de prevención de violencia escolar que nació en el 2004 y que trabaja alrededor de 2 temas fundamentales: la prevención del bullying y la promoción de un manejo pacífico de conflictos. Y hoy les voy a contar un poco de qué hemos aprendido alrededor del tema del bullying, que se puso como de moda desde hace unos años. Así es paradójico porque hace 15 años que trabajamos en esto, 17 años, nadie hablaba de bullying, no existía la palabra, no
no lo nombrábamos, salvo algunos pocos colegios internacionales. Y ahora, pues, estamos como en el otro lado de la moneda, todo se volvió bullying. Y justamente de lo que necesitamos seguir haciendo, que hemos ganado mucho en eso, es darnos cuenta qué es el bullying, por qué es importante, cuáles son sus particularidades y qué hacer para manejarlo, que es básicamente lo que vamos a tratar hoy. Vamos a tener cuatro temas grandes. El primero es efectivamente qué es y qué no es bullying. Vamos a ver qué tanto hemos avanzado en eso. De pronto ya ustedes lo manejen muy bien, entonces pasamos rápido por ahí. El segundo es discutir algunos mitos que hay alrededor del tema que pueden ser problemáticos a la hora de abordarlo. El tercero y el cuarto es quizás el más importante, el que cómo prevenirlo y qué hacer cuando ocurre, cómo manejarlo. Y vamos a entrar en materia con dos historias. Son historias reales, las venimos contando desde hace muchos años. La primera es de dos niñas que son amigas, las mejores amigas en el colegio, y vamos a decir que se llaman Roselia y Lisa, y que tienen años y que han estado todo el año juntas jugando felices. Y en el siguiente año llega una nueva niña que se llama Manuela y comienza a hacerse amiga de Roselia, a estar con ella. Imagínense cómo se siente Lisa cuando ve que su mejor amiga se está juntando con otra, cuando ve que de golpe la puede perder. Hay celos, hay rabia, puede haber algo de tristeza y comienza a haber una tensión entre Roselia y Lisa, en donde Lisa le dice a Roselia no se junte con Manuela y Manuela le responde igual, diciéndole no se junte con Lisa. Y las emociones van subiendo, los ánimos se van caldeando y Lisa no sabe muy bien qué hacer y va y le dice a otro niño del salón, que digamos que se llama Rodrigo, vaya, dígale a Roselia que es una estúpida por meterse con Manuela. A veces los niños y las niñas no se agreden directamente, sino que se agreden de manera indirecta, por ejemplo, con chismes, con rumores, diciéndole a alguien que haga algo. Estos tipos de agresión son más difíciles de ver porque son mucho más sutiles. A veces parece que hay una tendencia a que este tipo de agresión indirecta sea más propio de niñas que de niños. Los niños tienden a tener agresiones mucho más directas. Esto es importante no para perpetuar estereotipos de género, sino para comenzar a ver cosas que como adultos no vemos. Rodrigo en este caso fue y le dijo efectivamente a Roselia, le mandaron a decir que es una estúpida por meterse con Manuela, los hombres somos muy obedientes, y entonces Roselia le dice, ¿cómo así? ¿Cómo me mandan esta razón? Y va y confronta a Lisa y le dice, si usted tiene algo que decirme, dígamelo en la cara. Lisa le dice, lárguese y la empuja y Roselia le da una cachetada. Si se dan cuenta, hay un fenómeno de escalamiento. La agresión se vuelve más intensa, no solamente porque ya hay incluso golpes, sino porque hay más gente involucrada. En este caso pasó algo que usualmente ocurre en estas situaciones, y es que esta niña le dijo a su mamá, mamá, me pasó esto, Rosalía me pegó. ¿Qué hacen las mamás cuando las niñas les dicen esto? Qué hacen ustedes de mamás cuando sus hijos les dicen, me pegó mi amiga? Lo que pasó acá es algo también muy común, sobre todo cuando nuestros niños y niñas están en colegios donde llevan mucho tiempo, donde hay grupos que se conocen todos y donde las familias se conocen. Esta mamá fue y habló con la otra mamá, seguramente la llamó y le dijo, su hija le pegó a mi hija, ¿qué vamos a hacer? La mamá de Roselia, una señora que por decirlo positivamente valora la autonomía de su hija, lo que le hizo fue regañar a su niña y decirle usted maneje sus problemas sola, a mí no me meta, y ahí quedó la cosa. Primer caso, acuérdense, Roselia está peleando por una tercera niña que se llama Manuela y que entró a la relación. Otra historia tiene que ver con algo que nos contó una mujer adulta. Nos contó que cuando ella estaba en su colegio, había un grupo de niños y niñas que eran nerds, les decían nerds. Este era el momento de la película. Yo no sé si acá haya entre las personas que están reunidas gente que se acuerde de esta película, pero esto en realidad era muy distinto. Ahora es diferente. Ahora ser nerd o ñoño no es realmente malo siempre, puede ser incluso positivo. En este momento era malo sin duda. Y este grupo de nerds eran los niños como que eran distintos y
que no encajaban bien con el grupo. Y había uno específicamente en este grupo que la persona dice que no puede decir exactamente qué era, pero que le parecía lento, indefenso, sin alientos de defenderse, y que se la pasó todo un año llamándolo Gafufo, Dientón y una cantidad de sobrenombres, apodos que ni siquiera ya se acuerdan. Eso fue en quinto de primaria. En sexto, estaba ella con sus dos mejores amigas y se les ocurrió una supuesta idea fantástica, que era decirle a este niño, que vamos a decir que se llama Camilo, que ella quería ser su novia, llamarlo y decirle que ella quería ser su novia. Imagínense, la niña que se había pasado todo un año diciéndole cosas no tan chéveres. Ya lo llamó y le dijo que quería ser su novia y Camilo le dijo que sí. Ellas se sorprendieron un poco de que él dijera que sí. En realidad no es sorprendente porque seguramente Camilo sintió que se estaba pues volviendo novia de una de las niñas más en ese momento poder del salón. De golpe era una de las niñas más bonitas, una niña popular. Y entonces comenzaron a jugar a ser novios, digamos que había papelitos, chocolates, notas, y en ese momento llegó, después de un tiempo, un momento en donde se cansaron del juego y este es lo que esta persona adulta recuerda con más dolor. Y es que lo que hizo fue, perdón, está detrás, pero yo les cuento, lo que hizo fue, delante de todo el grupo, decirle a Camilo, ¿usted qué pensó? ¿Que yo iba a ser su novia? Ay, y simplemente lo dejó en evidencia en una situación muy humillante frente a todo el resto del grupo, que claramente creo que uno puede conectarse fácilmente con todo lo que pudo sentir Camilo en este momento. Entonces, la historia de Rosalía y Lisa, la historia de Camilo. Pensemos ahora cuál es un caso de bullying. Escriban en el chat, por favor, cuál de estos es un caso de bullying. Si es ambos, pongan ambos o pongan el número 3. Si es el número 1, pongan el 1. Si es el número 2, pongan el 2. Gracias, ya veo que están llenando. Muchos 2, 3, 3. Ambos, ambos, ambos. Muchos piensan que son ambos. Ambos, ambos. Otros 2, pocos unos. Gracias. Ambos, muy bien. Ustedes pueden ir siguiendo también en el chat lo que responden todos y todas. 2, ambos, ambos. 1, 3. Ajá, ambos, ambos, ambos. Ajá, muchas gracias. Bien, un uno por ahí, aparecen pocos unos, parece, y aparecen más dos que unos, pero la gran mayoría parece que cree que ambos son bullying. Eh, ajá, ambos, un uno también, ambos, dos, ok, muchas gracias. Muy bien. Entonces, no les voy a hacer sufrir para que sepan, les voy a decir de una vez, el que es bullying es el 2. El bullying es lo que le pasó a Camilo. No es bullying lo que le pasó a Roselia y a Lisa, y por lo tanto no son bully ambos. Bullying es el segundo caso. Hay muchas personas que están acá que dijeron 2, bien, ya estamos avanzando. La mayoría de las veces hace un par de años, o hace en realidad muchos años, pero hace un par de años, la gran mayoría de las personas ponía ambos. El hecho de que ahora bastantes se estén poniendo dos quiere decir que hemos avanzado efectivamente en reconocer qué es bullying y qué no, y eso es muy importante. ¿Cuál es el problema de saber qué es bullying y qué no? La primera cosa problemática es que no tenemos una palabra en español para llamar el bullying. Entonces, la traducción es complicada. De hecho, a mí no me gusta utilizar palabras en inglés cuando hablo en español, pero con el bullying es difícil porque como no hay un término efectivamente que reproduzca la dimensión del problema, pues entonces termina uno hablando de bullying. Pero en Colombia, por ejemplo, hablamos de intimidación escolar. En la ley de convivencia escolar se habla de intimidación, de acoso escolar. En Colombia también los medios de comunicación y la población en general habla de matoneo. No nos gusta hablar de matoneo. Sabemos que en México no creo, pero en Centroamérica hablan de matonismo. En México no sé si usen esta palabra, pero por ejemplo en Costa Rica, en Guatemala, sabemos que sí.
También hemos visto otros países donde hablan de hostigamiento, incluso en Colombia tenemos ciudades en donde se utiliza una palabra distinta. Y aquí ya comenzamos a ver que no tenemos una única palabra para mencionar el fenómeno. Pues entonces aquí ya comienza a haber un problema y es que dependiendo de la palabra que usemos, de pronto nos referimos a fenómenos distintos o lo entendemos de manera diferente. Y aquí hay que diferenciar tres conceptos. Uno es agresión, el otro conflictos y el otro bullying. Porque lo que pasa en realidad parece ser lo mismo. A los adultos, por ejemplo, lo que vemos usualmente es agresión. Son niños haciendo cosas con la intención de hacer daño, que es la definición de agresión. Entonces pueden ser niños que se dicen cosas agresivas, que se hablan de manera agresiva, que utilizan insultos, que utilizan palabras denigrantes, que utilizan apodos, o puede haber también agresión física, entonces uno ve que los niños se pegan, se golpean, se dan patadas, se dan golpes, se dañan las cosas, o por ejemplo puede haber momentos en donde hay agresión relacional, en donde los niños son excluidos y se dejan por fuera. Lo que uno ve como adulto cuando lo ve es agresión, es que los niños se están tratando mal. Y en realidad detrás de ese tratarse mal puede haber unos fenómenos de diferente naturaleza. El no reconocer esa naturaleza lo que pasa es que previene que manejemos el tema con las herramientas adecuadas. Hay un riesgo acá y es que las herramientas tienen que ser, o el abordaje tiene que ser diferente si estamos hablando, por ejemplo, de conflictos o de bullying, porque hay un riesgo de empeorar la situación y con muy buena intención hacer daño. Por eso es que es importante, porque si en realidad queremos que el bullying no suceda, que baje su intensidad, que suceda menos, necesitamos usar unas herramientas que son distintas que usábamos para otro tipo de situaciones en donde los niños también se agreden y se tratan mal. Por un lado, los conflictos, por ejemplo, Roselia y Lisa tienen conflicto. Los conflictos son parte natural de la vida. Siempre hay formas diferentes de ver el mundo cuando hay dos o más personas reunidas. No hay forma alguna de que no tengas conflictos con otras personas. Pensamos en los conflictos muchas veces como algo negativo, pero en realidad no son cosas negativas en sí mismas. El manejo puede ser negativo o positivo. Piensen, por ejemplo, ustedes en las relaciones de su vida buenas, en sus mejores amigos, en su esposa, su esposo, inclusive con sus hijos, sus compañeros de trabajo, con los que mejores relación tengan. No son relaciones que no hayan tenido conflictos, siempre hay formas distintas de ver el mundo, siempre hay posiciones encontradas, siempre a veces queremos hacer cosas distintas, tenemos que negociar, que ponernos de acuerdo. No existe una relación que no haya tenido conflictos. Lo que sí hay es relaciones en donde los conflictos se han manejado sin agresión, de manera positiva, constructiva, en donde las dos salen bien, y relaciones donde los conflictos se manejan mal, es decir, usualmente con agresión o con estilos de afrontamiento en donde hay una persona que puede abusar de otra o hay una persona que puede imponerse sobre la otra. Esos estilos no son tan positivos, pero los conflictos no son ni buenos ni malos. Uno puede aprender a manejarlos de manera pacífica y en realidad los colegios, las escuelas, las familias tienen un papel muy importante en el manejo, en el enseñar cómo manejar los conflictos. Todos aprendimos a manejar nuestros conflictos en gran medida en nuestras familias y en nuestros colegios, en nuestras escuelas, quieran o no enseñárnoslo. Hay formas en donde lo que hacemos frente a los conflictos, frente a estas diferencias, frente a estas situaciones donde hay posiciones distintas, donde eso que hacemos los adultos enseña a los niños cómo manejarlo. La situación de intimidación escolar no es una situación de conflicto. Hoy no vamos a profundizar sobre conflictos, vamos a hablar de intimidación escolar. Entonces es muy importante para la charla que ustedes se den cuenta de la diferencia entre las dos cosas. La intimidación es una situación en donde una o varias personas agreden a otro intencionalmente. Entonces, fíjense que acá en realidad no hay todavía nada nuevo, porque está la intención, que es en realidad redundante, porque es la definición de agresión, pero lo hacen de manera repetida y sistemática. Repetida no es solo una vez, repetido es que es varias veces, usualmente muchas, porque esto se da por semanas, meses o años. Lamentablemente la intimidación escolar no se ve fácilmente, entonces la intervención no se da de manera efectiva cuando de golpe sería más fácil, sino que se deja que esa situación escale
que se vuelva más complicada y entonces por eso es que pasa tanto tiempo y muchas veces las personas hablan de años en donde la intimidación se da. Eh, y sistemático porque hace parte de un sistema en donde las personas juegan unos roles. Entonces hay unas personas que agreden a otras personas que son agredidas. Usualmente son las mismas personas que agreden, las mismas que son personas que son agredidas de manera repetida. Entonces fíjense que acá uno ya se comienza a dar cuenta por qué la intimidación escolar es un fenómeno complejo con muchas consecuencias negativas, porque no es solo una vez, sino muchas, y son las mismas personas. Imagínense ustedes que a ustedes les pasara algo parecido, que por ejemplo en sus trabajos todo el día les dijeran cosas agresivas, comentarios irónicos, que les dijeran cosas sobre su apariencia, sobre su manera de ser, todo el tiempo, y además que se las dijeran las mismas personas siempre, además con la tercera característica, y es que hay un desbalance de poder. Las personas que agreden usualmente tienen mucho más poder que las que son agredidas. Las que son agredidas están en una situación de vulnerabilidad. Piensen cuando ustedes eran estudiantes, en cualquiera de los grados, en el que primero se les venga a la cabeza. Piensen a quién en ese curso, en ese salón, trataban mal todo el tiempo, a quién en ese salón de golpe excluían y dejaban por fuera de todo, a quién en ese salón o de quién se burlaban todo el tiempo en ese salón, porque en todas las salones están estas diferencias de poder, que no son malas en sí mismas. Siempre hay diferencias de poder. Hay niños y niñas con mucho poder y hay otros niños y niñas con unas situaciones en donde de golpe no encajan, de golpe en ese salón no se la llevan bien con otras personas. Esto no depende tanto de las características individuales, sino de la dinámica grupal. Un niño que tiene poder en un grupo puede pasar a otro grupo en donde se vuelve de las personas vulnerables o viceversa. Un niño que de golpe está en una situación de vulnerabilidad pasa a otro grupo y de pronto se vuelve muy poderoso. Depende del grupo. Hay grupos, por ejemplo, en donde lo académico es muy importante. Entonces, las personas que son buenas para las matemáticas, pues tienen poder. Pero si es un grupo en donde lo social es importante y lo académico se ve incluso como algo negativo, como los nerds o los ñoños, entonces ese que es bueno para las matemáticas ya no va a ser poderoso, sino que va a estar en una situación de vulnerabilidad. Fíjense que lo importante es ver cómo la dinámica grupal puede llegar a estar realmente asociada con que el bullying exista. Entonces es muy importante para después ver qué hacer y darnos cuenta. Entonces la cosa es más o menos así. De todo lo que pasa en la escuela agresivo, es decir, del maltrato entre los niños y niñas, solo un pequeño conjunto es acoso escolar o bullying. Hay otro que tiene que ver con conflictos mal manejados y hay otro que tiene que ver con simplemente cosas cotidianas, encontrones diarios, las pequeñas accidentes que ocurren, los juegos bruscos que se vuelven agresivos. Hay muchas formas en que se puede manifestar la agresión y la naturaleza es diferente. Como les decía, el acoso, la intimidación, el bullying puede incluir agresión física, golpes, patadas, empujones, pellizcos, puede incluir agresión verbal, apodos, palabras denigrantes, humillaciones verbales, puede incluir agresión relacional o indirecta, chismes, exclusión, dejar por fuera a las personas de los grupos, todo esto que puede ocurrir con los rumores, con dejarle de hablar a las personas. Puede incluir medios digitales, después podemos hablar, acá no vamos a hablar mucho de esto porque es toda una conferencia diferente, pero después de la pandemia, la agresión, el cyberbullying se incrementó y aunque tiene unas características específicas, mucho de lo que vamos a hablar ahora también aplica para prevenir y manejar el bullying por medios digitales. Usualmente lo que uno ve es una combinación entre todas las anteriores porque, como les decía, esto tiene una historia que usualmente es más larga de lo que uno. Entonces, ¿qué no es bullying? No es bullying una pelea de una vez, una esporádica. No es bullying un conflicto entre iguales. Dos amigos de toda la vida peleados, no es bullying. Y esto puede tener una agresión fuerte. Es decir, niños que se pueden llegar a los golpes y puede haber un ojo morado, una nariz rota, no necesariamente, no tiene que ver con la intensidad de la agresión, tiene que ver con la naturaleza. Para saber que estamos hablando de bullying, tiene que haber repetición, sistematicidad y desbalance de poder. Entonces, por favor, piensen que si a su hijo le hacen algo, por ejemplo, se burlan de su hijo un día, eso sin duda está mal. No debería haber agresión bajo ninguna circunstancia.
pero no necesariamente es bullying si ocurre una vez. Necesitamos comenzar a ver qué hay más allá para saber si es bullying o no. Y esto ha implicado todo un cambio en cómo vemos esto. Inclusive yo me veo en muchas de estas ideas. Hace 20 años yo creía en algunas de estas cosas, porque los mitos son mitos porque parecen reales, no porque parecen falsos. Nadie los creería. Si parecieran falsos, no parecen reales. Por ejemplo, hay muchas personas que piensan que es inofensivo porque tienen una experiencia en donde ven adultos normales. Entonces uno puede decir, vea, a mí me hicieron bullying, no me pasa nada, hasta doy charlas sobre el tema. Le hicieron bullying a González todo el tiempo y ahora es el presidente de una multinacional y es más exitoso que cualquiera de nosotros. En realidad hay toda una idea de que no pasa nada, porque además hay también una idea relacionada con que los niños y niñas se tratan mal y que eso es natural, que es normal, que los niños son crueles, que los niños se pelean, que los niños se pegan. El hecho de que pase mucho no lo hace normal. En realidad hay consecuencias muy graves, tanto para la víctima como para el intimidador, como para los que están viendo. Piensen en Camilo, Camilo el niño del ejemplo, cuando lo humillaron en ese momento. Imagínense lo que él estaba sintiendo. Imagínense lo que pasa con un niño que hace parte del grupo de los niños que son diferentes, pero es el más diferente entre los diferentes, y venían agrediéndolo durante un año y después de un año lo que hacen es humillarlo frente a su grupo. Ese niño en realidad se está sintiendo muy mal y eso ya es un impacto grave. Es decir, no, el hecho de que un niño le esté pasando tan mal ya es suficiente razón para saber que esto no es inocuo, que en realidad hace mucho daño. Pero además de eso, este caso es el bullying más cotidiano. Hay otros bullies que escalan y en donde hay cosas realmente terribles, en donde los niños y niñas pueden estar cerca de tener ideas de quitarse la vida. Es uno de los primeros factores asociados con el suicidio infantil y juvenil. Los niños tienen en realidad un impacto muy grande. Entonces, no es inofensivo y consecuencias muy graves. El segundo mito también pareciera real y es, esto forma el carácter y prepara para la vida. Entonces un papá o una mamá que le puede decir a uno cosas como, a mi hijo van a querer abusar de mi hijo en la vida. Entonces yo necesito que se prepare y que se vuelva fuerte para afrontar esas personas que van a querer abusar de él o de ella, que van a agredirlo o agredirla. Entonces que fortalezca su carácter. Claro que sí queremos que la gente fortalezca su carácter y queremos fortalecer el nuestro, eso es sin duda un hecho y que quiere preparar a la gente para la vida real y que efectivamente es dura. El problema es que el carácter no se fortalece gracias al bullying, se fortalece a pesar del bullying. Vuelvan a pensar en Camilo. Imagínense Camilo en ese momento, en el momento de la humillación. ¿Cómo está Camilo y cómo está su carácter? Camilo está diciendo, uy, qué bueno que me pasó esto porque ahora sí puedo con lo que se venga en mi vida. Imagínense Camilo diciendo, ah, qué maravilla que me humillaron frente al grupo porque ahora soy más fuerte. Mentira, es justamente lo contrario. Es el momento de mayor vulnerabilidad, de mayor debilidad. Es donde Camilo está en más riesgo. Ese momento es donde los niños ya pueden llegar esa tarde a su casa y tomar las decisiones que no queremos. El bullying genera baja autoestima, inseguridad, no forma el carácter. Pues las personas podemos, que somos máquinas resilientes, darle la vuelta y efectivamente construir sobre eso, pero no es por lo malo que nos pasa, porque si no, para que fuéramos fuertes tendríamos que tratarnos mal y entonces para fortalecer el carácter tendríamos que en realidad agredirnos y eso no es cierto. Algunas personas claramente pueden llegar a darle la vuelta y a fortalecerse, otras personas no. Esas personas en realidad van a sufrir y van a estar en riesgo y van a realmente hacer cosas que son las que no queremos. El tercer mito, que también lo he visto mucho, es el que en donde las personas dicen cosas como eso del bullying no es bueno, no es nuevo. En mi salón pasaba y ahí es que sí sabíamos cómo era la cosa y ahí íbamos y manejábamos el tema con golpes. Me acuerdo una vez después de terminar la cosa, se acercó un papá y me dijo, ah,
Venga, le cuento cómo es que manejábamos eso en mi colegio. Había un árbol detrás del colegio y ahí nos encontrábamos y efectivamente había peleas y el que le daba más duro al otro pues ganaba y se defendían. Y esto tiene que ver, yo no sé si en México será tan claro, pero en Colombia tenemos una suerte de facilidad para justificar la agresión y pensar en la agresión como algo que nos lleva a obtener lo que queremos. Entonces, por ejemplo, ha habido en Colombia una historia muy, muy triste de manejo de la justicia por grupos criminales en donde, por ejemplo, matan a ladrones en un pueblo o en un barrio o en una comunidad y entonces la gente dice, ya dejaron de robar porque mataron a los ladrones. Y cuando uno toma distancia y ve eso, pues es una cosa terrible porque imagínense uno pensar en defender, defender la propiedad y decir menos mal no hay ladrones, pero porque hay asesinatos. O sea, los asesinatos y los robos no están en el mismo nivel. Y si uno quisiera promover algo, pues obviamente matar gente no es la manera. Y esto puede sonar muy dramático, pero en la vida real tiene unas implicaciones que son mucho más cotidianas. Entonces, por ejemplo, tenemos una manera muy fácil de justificar, de humillar a la gente, amenazarla, inclusive hacerles daño, pensando en que queremos lograr algo que queremos o enseñarles algo. Y aquí hay un problema y es que la violencia y la agresión sí puede que sirva. Entonces, si matan ladrones, pues claro, la gente deja de robar, pero el costo es gigante porque es la dignidad humana. Estamos pasando por encima de las personas. Entonces, si mi hijo va, si a mi hijo lo agreden y él va y le pega más duro a quien lo agredió, y esa persona efectivamente deja de agredirlo, ¿qué aprendió? ¿Y qué mundo estamos construyendo? Porque en realidad lo que estamos haciendo es enseñar que el que pega más duro manda y que la agresión sirve, que es legítima, que es buena. Pero además, si es intimidación, acuérdense que hay un desbalance de poder. Y con este desbalance de poder, si los que están acá tratan de agredir a estos, lo que obtienen es esto. Y entonces, si yo le digo a mi hijo, vaya, dele más duro y enséñeles que con ustedes no se meten, y es bullying, no solo eso no va a solucionar la cosa, sino que va a empeorar la cosa, porque le van a dar más duro a mi hijo, estar en mayor riesgo. Entonces, mucho cuidado con esta idea porque puede ser muy problemática. Hay otro que es buenísimo y es, yo siempre que llego a los colegios me pregunto si hay bullying acá, cómo están de bullying. Y en la gran mayoría, casi en todos, siempre me dicen, no, menos mal, aquí no hay. Hay unos pocos, hubo un caso hace 2 años. Por favor, marquen mis palabras. No hay un colegio sin bullying, no hay un salón sin bullying. En el salón de sus hijos, en el salón de sus estudiantes, en este momento hay bullying. Puede que esté apenas comenzando, puede que no se haya vuelto muy grave, pero en todos los salones, en todos los grupos de niños hay una dinámica en donde hay unos con poder, hay otros que están en una situación de vulnerabilidad y se puede dar una dinámica rápidamente en donde estos pueden abusar de ese poder y agredir de manera sistemática y repetida con ese desbalance. Siempre hay bullying y es muy importante darnos cuenta de esto porque si no nos damos cuenta no podemos hacer nada. Mientras que si comenzamos a darnos cuenta de que siempre hay y afinamos los ojos, afinamos nuestra mirada, podemos reconocerlo y hacer cosas, que es lo importante. Cosas que no tengan que ver con este otro mito. El mito de la manzana podrida o la naranja podrida, ya no, la fruta que ustedes usen para esto, que es la idea de que el problema son personas malas, que además pudren el bulto. Entonces, lo que hay que hacer es sacar la manzana podrida y botarla. Lo pensamos así con las personas. Hay que eliminar a las personas. Entonces, claro, uno ve, por ejemplo, papás o mamás que están desesperados porque su hijo es víctima de bullying desde hace mucho tiempo y dicen, ¿por qué no han sacado a ese niño o esa niña del salón? Y uno los entiende. El problema es que eso no soluciona nada y no es la manera de hacerlo, por muchas razones. Una, pues porque imagínense lo que aprenden los niños cuando la solución es sacar gente. En Colombia y creo que en México lamentablemente también aprender que los problemas se solucionan eliminando gente es muy problemático.
Pero además acuérdense que la intimidación no es un problema de personas, es un asunto grupal. Siempre hay, siempre está. Entonces, lo que necesitamos es abordar las dinámicas del grupo para tratar de cambiarlas, más que pensar en cambios individuales. Los cambios individuales se pueden dar y son importantes, pero lo más efectivo para trabajar el bullying es la mirada grupal, sobre todo la mirada que privilegia a los observadores, a los que están observando. Ahora les voy a decir por qué. Y el último mito es, mi hijo nunca ha hecho bullying. Mi hijo no está involucrado en eso es problema de otros. Este también es muy importante que reconozcamos porque es mentira, porque sus hijos siempre están involucrados en una situación de bullying, bien sea porque lo están haciendo, porque se lo están haciendo o porque lo están viendo. Y si efectivamente los que están viendo son los que tienen más poder para solucionar la situación, como la investigación nos ha mostrado, entonces la gran mayoría de los niños, que son los observadores, los espectadores, son quienes tienen mayor responsabilidad. Sus hijos tienen entonces la mayoría, la gran responsabilidad de hacer cosas para que esto termine, que en realidad no solamente es una responsabilidad, sino es un gran poder. Y es la manera como en realidad se ha demostrado que termina. Por esto, lo que nosotros hacemos en términos de prevención y manejo, y pues no solo nosotros en Aulas Sin Paz, sino la gran mayoría de los programas más reconocidos en el mundo, es trabajar en el desarrollo socioemocional de los niños y niñas desde transición hasta 11 o el último grado, dependiendo del sistema, en muchas habilidades, pero las dos más importantes son la empatía y la asertividad. La empatía es esta habilidad de conectarme emocionalmente con las personas y sentir cosas parecidas a las que ellos y ellas están sintiendo. La empatía es, por ejemplo, que si yo veo que alguien está llorando, yo me voy a sentir un poco incómodo y de una manera un poco sintonizada con esa tristeza. De golpe me puedo sentir también triste. No, seguramente no me voy a poner a llorar como esa persona, pero me voy a sentir triste, sobre todo si es alguien que yo quiero, que me cae bien. El problema de la empatía es que aunque es natural, todos somos empáticos, hay una pequeño porcentaje de la población que no tiene empatía y eso ya es una patología relacionada ya con sociopatías, pero la gran mayoría, más del 90% de los seres humanos somos empáticos por naturaleza. Lo que pasa es que somos empáticos sobre todo con las personas que están cerca, que nos caen bien, con las personas de nuestro grupo, con las personas que nos parece que se relacionan con quienes somos, pero con las personas que nos caen mal, con los que son diferentes, con las personas que no cuadran, es más difícil ser empático. Y entonces aquí el reto de empatía es grande, porque acuérdense que este desbalance de poder hace que las víctimas muchas veces sean niños y niñas que no necesariamente generan simpatía. Muchas veces esos niños y niñas son difíciles, son niños y niñas que no encajan, que no están ahí. Por eso es que muchos de ellos no son invitados a las actividades sociales. Entonces muchas familias dicen, pero es que ese niño o esa niña va a hacer cosas que no nos gusta y pues claro, tienen razón, uno también los entiende, pero nada justifica la agresión y la discriminación es agredir, dejar por fuera a alguien es agredirlo y es una agresión además horrorosa. Imagínense que ustedes no los invitaran a algo, que todos sus compañeros de trabajo fueran a algo, que ustedes llegaran un día y les dijeran, y todos están hablando de una fiesta y que en realidad a ustedes no los hubieran invitado, no se sentirían bien. Imagínense es que esto además pasa todo el tiempo y no solamente pasa una vez, sino que muchas. Y además pasa una vez, muchas veces y está este desbalance de poder. En realidad es terrible. Si le pasara a uno de adultos se sentiría muy mal. Y ahora pónganlo en niños, en donde lo social es más importante aún, porque es el mundo, es armar el mundo. Y cuando uno tiene 15 años, casi que no hay nada más importante que lo social y los amigos con los que uno está. Entonces, la empatía es fundamental para comenzar a conectarse con las personas que son víctimas de bullying para hacer cosas para que se sientan mejor. Los intimidadores, las personas que intimidan, parece que la gran mayoría de ellos tiene una empatía que no está tan desarrollada o que tiene algunas características que hace que se bloquee frente a los niños y niñas que son víctimas. Los que sí tienen la empatía que le falta al intimidador son los observadores.
son ellos y ellas los que están viendo, los que de golpe se sienten mal, los que dicen, uy, no, pero esto ya estuvo como muy pasado, ya pasó a una línea en donde eso ya no es chistoso, ya no es gracioso. Son esos observadores los que pueden decir cosas, pararse y decir algo. Y ahí viene la otra habilidad que es la asertividad. Y la asertividad es esta habilidad en donde yo defiendo mis derechos, pero sin agredir. Entonces yo soy capaz de decir no, de poner límites, de decir basta, de decir por favor no me digas eso, de decir eso no es chistoso, por favor no me lo digas, de buscar ayuda, de hacer cosas para defenderme a mí o a los demás sin agredir. Eh, y la asertividad es justamente la habilidad que le falta a la víctima. La persona que es víctima de bullying muchas veces está en una situación en donde no es capaz porque no tiene la fuerza física o la fuerza psicológica de pararse y decir, oye, eso no me gusta. Y entonces se dan cosas que parecen paradójicas y es que muchas veces se burlan de niños y niñas y estos niños y niñas de quienes se burlan en realidad de expresar malestar, lo que hacen es reírse también, porque claro, es un intento torpe de reírse con los demás, además con esos que son los líderes. Entonces uno se ríe con los otros tratando de acercarse, tratando de volverse amigo de ellos o de ellas, pero obviamente no es la forma adecuada de hacerlo. Y los niños y niñas víctimas de bullying también por eso es que muchas veces no piden ayuda, no expresan lo que les está pasando. Por eso es que uno no se da cuenta rápido y cuando se da cuenta de golpe el problema es más difícil de manejar. Otra cosa importante es que las víctimas, como les decía, acuérdense, no necesariamente son estos niños y niñas que generan simpatía, sino que a veces son niños y niñas difíciles, con dificultades sociales, niños y niñas impulsivos, niños y niñas que no caen bien, que no se adaptan al grupo. Entonces, algunas veces uno tiene que comenzar a darse cuenta de que incluso esos niños y niñas que causan problemas también pueden estar siendo víctimas de bullying porque se puede dar una situación en donde uno justifica y uno dice, no, a él no le están haciendo bullying porque él es el que maltrata o ella. No, puede que sí, puede que justamente por eso es que le estén haciendo bullying y como les dije antes, no hay nada que justifique la agresión, ningún tipo de agresión, el bullying incluido. Con los intimidadores pasa algo similar y es que hay un prejuicio y es que muchas veces se cree que el intimidador es una persona mala. Entonces se cree que es el niño o la niña terrible, que es agresivo, violento. No, muchas veces estos niños y niñas poderosos son súper chéveres, son además los que le caen mejor a todo el mundo, los que tienen más amigos, los que pueden ser más espontáneos, extrovertidos, muchas veces son muy inteligentes. Por ejemplo, burlarse de alguien implica inteligencia, ser irónico implica inteligencia y eso no tiene que ver con que uno no puede agredir de manera fuerte, puede hacer mucho daño. Entonces, ojo con pensar que los intimidadores son malos, no necesariamente. Pueden ser niños y niñas súper chéveres con mucho poder que se pasan y que abusan de él y hay que enseñarles cómo poder hacer para tener límites, para no abusar. Y las víctimas no necesariamente son niños y niñas que generen simpatía, sino que muchas veces pueden ser niños y niñas también que tienen unas características que hacen que sean difíciles de manejar, pero que también necesitan obviamente mucho apoyo y mucho acompañamiento. Y además de la empatía y la asertividad, pues trabajamos en generar redes de amigos para que las víctimas tengan soporte. Si hay algo que lo proteja a uno es tener gente aquí con quien hablar y con quien contar. El manejo de emociones en todos en general, pero en las personas que son víctimas también. Necesitamos mejorar en detección. Sin duda, mientras más pronto nos demos cuenta de que algo está pasando, más efectivo seguramente va a ser lo que hagamos. Hay que deslegitimar la agresión. Los niños muchas veces tratan muy mal, entonces se dicen cosas agresivas, incluso a veces se pegan. Los juegos bruscos. Uno no tiene que pensar es que los niños así son, no. Los adultos tenemos la responsabilidad de intervenir para poner límites, para decirle a los niños, así no nos tratamos, esto es riesgoso, no lo hagas. Los intimidadores necesitan en realidad tener ese poder y necesitan además desplegarlo de manera positiva para obtener lo que quieren y entonces necesitamos darles formas de destacarse, formas constructivas para usar ese poder. Fíjense que acá no hay nada relacionado con los castigos, porque los castigos en realidad son contraproducentes en el bullying. Cuando uno llega
y lo que hace es castigar al intimidador. A nadie le gusta que lo castiguen. Si ustedes, por ejemplo, en cualquier trabajo que tengan, puede ser que pase que haya una especie de proceso disciplinario o algo parecido. Si ustedes están en esa situación, eh, no necesariamente están exentos de que pase algo en donde ustedes cometan un error y entonces puede que haya algo en donde ustedes están en una especie de proceso disciplinario y si uno entra en un proceso disciplinario porque cometió un error, uno no llega a la casa a contarle a su mujer, oye, mi amor, imagínate que hoy me pusieron una sanción, un memorando, qué maravilla, o me siento tan bien, porque es la oportunidad de ser mejor persona, es la oportunidad de trabajar sobre mis errores. Eso no pasa así. Uno llega aburrido, uno llega y casi siempre nos justificamos y decimos es que me tienen entre ojos como los niños. Decimos no, pero eso no es así, es injusto. Entonces, el castigo usualmente lo que hace es generar rabia, resentimiento, ganas de vengarse. Y esa rabia, resentimiento y ganas de vengarse lo que lleva es a incrementar la agresión, porque imagínense si uno lleva años agrediendo a la misma persona que se deja, pues con quién se va a sacar uno la espinita con esa persona. Entonces, por eso es que muchas veces las maneras tradicionales de manejar los problemas de comportamiento no solamente no sirven con el bullying, sino que lo empeoran. Y entonces uno dice, pero ¿por qué esto no ha pasado si ya hicimos mil cosas? De golpe es que las cosas que se han hecho son justamente las que no hay que hacer y los que hay que sí hay que hacer son otras. Entonces, ¿qué hacer como padres o madres? Primero, estar atentos para identificarlo. ¿Cómo lo identificamos? Hablando con sus hijos o sus hijas. Piensen en cómo van a tener unas charlas con sus hijos o sus hijas para preguntarles, oye, en tu salón de quién se burlan todo el tiempo, hay alguien que no tenga amigos, que esté solo, que sea difícil. Piensen en cuando tengan esa charla, no justifiquen ni inciten a la agresión, no justifiquen diciendo cosas como, claro, con razón lo agreden porque así es, con razón lo dejan siempre por fuera. No, traten de verlo con curiosidad, como describiendo y no juzgando, no inciten a la agresión jamás, por favor, no decir, oye, tienes que hacer algo para defenderte o para defender a los otros con agresión y sepan que sus niños siempre están involucrados en la situación en algún punto del triángulo. Puede ser que estén agrediendo, pueden ser que estén siendo agredidos o que están observando. Y en cualquiera de las tres ustedes pueden hacer cosas. Pero antes de eso, por favor piensen que les dijeron en sus colegios que su hijo o su hija están involucrados en una situación de bullying. Les llegó una nota, les llegó una llamada, les dijeron por el chat. Escriban en el chat en este momento una o dos palabras de cómo se sentirían. ¿Qué sentirían ustedes si les dicen que sus hijos están involucrados en una situación de bullying? Escriban, por favor, qué emoción se les viene a la cabeza. Desconfianza, miedo, preocupación, desconcierto, tristeza, coraje, tristeza, preocupación, nervios, angustia, hay mucha preocupación, temor, enojo, enojo, sí, enojo no hay mucho acá, pero yo he visto que causa mucho enojo tener esto, mucha preocupación, efectivamente. Hay una persona que dice que efectivamente le está pasando y que está muy enojada, alarma, frustración, preocupación. Sí, todo esto, consternación, miedo, enojo, angustia, todo esto efectivamente es lo que sienten los papás cuando pasa esto a las mamás. Hay una avalancha de emociones. Además es que las emociones que sienten papás y mamás con los hijos son muy intensas. Uno no siente otras cosas en la vida con esto, ni siquiera con otras personas de su familia, con los hijos o las hijas. Hay una cosa muy, muy profunda donde cuando uno siente que están en riesgo, se activa algo muy intenso, muy fuerte. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque parte de lo que necesitamos hacer, así como le enseñamos a nuestros hijos a identificar y manejar nuestras emociones, tiene que ver justamente con que nosotros podamos identificar y manejar las nuestras, el miedo, la impotencia, la mortificación, el enojo, todas estas que ustedes pusieron en el chat. ¿Por qué?
porque son esas emociones las que a veces nos llevan a cometer errores haciendo cosas que pueden tener consecuencias negativas. Entonces, esto no es porque hay cosas buenas y malas en sí mismas, no, esto es porque lo que tengo que hacer es algo que me beneficia a mí. ¿Qué es lo que yo quiero? Todos los papás y las mamás quieren lo mismo. Yo lo que quiero es proteger a mi hijo, que el bullying termine, que mi hijo esté bien y que todo este grupo esté en una situación de bienestar. Eso es lo que realmente queremos, pero se nos olvida y entonces se nos meten otras cosas allí porque claro, como yo me estoy sintiendo mal y en Colombia le decimos rabia, si yo digo rabia, por favor, piensen en enojo, en ira. Entonces, o también decimos nos sacan la piedra. Cuando diga esas cosas me estoy refiriendo a eso. Entonces, si yo tengo mucho enojo en esto, en esta situación, rabia, miedo, preocupación, puede que llegue tratando de hacer cosas que no sirven, porque muchas veces lo que en realidad creemos que queremos no es. Entonces, eh, muchas veces lo que necesitamos, lo que pasa es que llegamos pensando en que queremos justicia, pero entendemos la justicia como venganza. Entonces queremos que sanciones ejemplarizantes. En realidad eso muchas veces es que ese niño sufra por lo que hizo. Y eso no funciona, no funciona en general, no funciona en general para nada, pero en el bullying es mucho más problemático. O activamos toda esta cacería de brujas con este mito de la manzana podrida, o muchas veces ustedes habrán visto las noticias de Argentina, creo que fue la última que vi, en donde una mamá se mete al salón y agrede a un niño pequeño, segundo, tercero, agredido por una persona adulta desesperada que ya no sabe qué hacer, pero pues terrible. Si está mal que los niños se agredan entre ellos, pues que un adulto agreda a un niño es aún peor, eso realmente ya raya en lo criminal. Pero uno, vuelvo y les digo, uno entiende a esa mamá, porque esto es difícil y a veces realmente no sabe qué hacer y uno quiere sacarle los ojos a ese niño que le está maltratando a su hijo o a su hija. Y entonces nos olvida que son niños y nosotros adultos y nos metemos ahí y nos volvemos parte del problema y queremos es descargar nuestra ira y nuestra... Entonces, ojo con eso, porque si ustedes en realidad me ven en esta conferencia y se van con la idea de mi hijo tiene una responsabilidad que ahí está involucrado, lo primero que tenemos que hacer es manejar lo que sentimos frente a eso y bajar la intensidad para sintonizarnos con los objetivos constructivos, que son frenar la agresión, que esto termine, buscar el bienestar, promover aprendizaje. Nuestros hijos y hijas están aprendiendo, están en la escuela para aprender. Esta es una oportunidad de aprendizaje. Los errores son oportunidades de aprendizaje. Aquí necesitamos saber cómo promover aprendizaje y solucionar la situación. ¿Cómo? Entonces ahora pensemos en cada uno de los puntos del triángulo y ubíquense en que ya no les dijeron que su hijo o su hija está involucrada en una situación de bullying, sino que les dijeron su hijo o su hija es el bully o la bully, es quien está agrediendo. Piensen en una frasecita corta para poder leer algunas en el chat y no llevarnos mucho tiempo. ¿Qué harían? Si es ¿cómo se sienten? Pero también ¿qué harían? ¿Qué harían ustedes si saben que su hijo o su hija, o si les dicen que su hijo o su hija está siendo el que agrede? Es el bully del salón. Y vayan leyendo lo que estamos escribiendo. Hay angustia, hay pena, ajá, tristeza, dolor, preguntarle y buscar ayuda, se sentirían decepcionados, a comunicación, vean, muchos hablarían con él, regañarla y hablar seriamente con ella, sí, eso es lo que realmente la gran mayoría de las personas podrían hacer, o bueno, ahora les cuento que hemos visto, pero esta es muy frecuente, no necesariamente es la mejor, encarar la situación con los involucrados y establecer un diálogo interesante, puede ser hablar y saber qué pasa, buscar ayuda, solicitar apoyo, preguntarle y escucharlo, platicar con él y ver por qué lo hace, hablar siempre es bueno, eso es cierto. Se sentiría avergonzada y hablaría con él, sí, es cierto, esa vergüenza es muy importante verla,
los papás y las mamás sentimos muchas veces vergüenza porque sentimos que nos están viendo y que cualquier juicio sobre nuestro hijo o nuestra hija es un juicio también sobre nosotros y nuestra capacidad de ser buenos o malos papás, y ahí se activa una cosa que también nos lleva a hacer muchas veces algunas acciones que no necesariamente funcionan. Negación, no es cierto. Sí, eso es casi siempre lo primero que pasa, la negación. Hay que pasar rápidamente por eso. Enojo, molestia, hablar con él, sorpresa, conocer el contexto, qué es lo que está pasando en la situación, checar qué está pasando para que agreda a alguien, sí, ver qué falla en la educación, preguntarnos en qué fallamos. No necesariamente es que ustedes fallaron en algo. Justamente hay que comenzar a ver qué es lo que pasa con él o con ella desde una perspectiva más amplia. Hablar y buscar ayuda. Bien, muchas gracias. Fíjense que si a ustedes les dicen que su hijo es quien está intimidando, todas estas cosas que se mueven, que son en realidad muy negativas, en realidad siento que hay que bajarle la intensidad porque no es tan terrible. Parte de lo que está pasando en Colombia ahora, yo no sé si en México habrá algo parecido, es que como hemos ganado tanta conciencia sobre el bullying, entonces nos asusta mucho. Y hay una cosa paradójica, y es claro que el bullying tiene consecuencias graves, claro que es algo muy negativo, pero también es algo que pasa tan seguido que necesitamos comenzar a verlo con tranquilidad para hacer cosas que efectivamente sirvan y quitarle un poco ese tinte como de satanización que tiene. Porque si a ustedes les dicen mañana su hijo es el que está intimidando, no necesariamente eso habla mal de su hijo o su hija, ni de ustedes. Necesitamos comenzar a abrirnos para que pueda estar ocurriendo. La gran mayoría de las veces los papás lo niegan. Ahí lo ponía alguien en el chat y dicen, no puede ser. Porque, claro, como pensamos que esto es de gente mala, entonces uno dice, mi hijo no es malo, yo tampoco soy malo, entonces esto no puede ser. Y eso es falso. Todos podemos ser agresivos. Todos hemos hecho algo para tratar mal a alguien en algún momento. Todos lo hacemos todavía porque somos seres humanos imperfectos. Necesitamos verlo para transformarlo. Entonces, si su hijo es el que está intimidando, no necesariamente, no es malo. De hecho, la gran mayoría de las veces tienen características muy positivas. Son los niños y las niñas líderes, fuertes, inteligentes, que jalan a los demás. Eso es bueno. Lo que pasa es que mal manejado puede tener consecuencias negativas, pero necesitamos es dirigirlo, acompañarlo. Entonces, ábranse a la posibilidad de que están ocurriendo, de que puede estar ocurriendo, dense cuenta de que en realidad todos podemos ser agresivos y es importante aprender a no serlo. No lo justifiquen. Muchas veces los papás dicen, algo le habrán hecho, a algo le hicieron, seguramente se está defendiendo. No necesariamente. Y además, si se está defendiendo, no es la manera. Agredir a alguien nunca es la forma, siempre hay otras formas y mejores. No debería haber necesidad de defenderlo y prepárense porque también hay otros papás que son los papás de los niños o las niñas a quien su hijo está agrediendo, que seguramente están con unas emociones también súper fuertes y que va a ser difícil porque puede haber ataques. Los ataques se dan muchas veces para defender. Entonces no se lo tomen personal, prepárense y no entren en el juego. Si reciben ataques, traten justamente de no exponerse. Entonces, ojo con los chats de los papás, ojo con los contactos entre las familias, traten de que no haya contacto entre las familias, traten de hablar con el colegio directamente. Y pregúntense qué necesitará su hijo para no agredir. ¿Será que necesita aprender a controlarse? ¿Será que necesita identificar su enojo, su ira y usar técnicas? En Aulas en Paz tenemos varias. Ahora les voy a dejar la página del programa para que las vean. Muchas son para niños pequeños. Tuga la tortuga, por ejemplo, es una tortuguita que le enseña a los niños a controlar su ira, su enojo. Entonces es una tortuga que se mete en su caparazón, así, y ahí respira, cuenta hasta 10, piensa en algo bonito. Ada la gata calmada lo que hace es alejarse,
Entonces esas técnicas le pueden servir de golpe eso es lo que puede necesitar su hijo, su hija si está agrediendo, de pronto necesita formas diferentes de destacarse, de golpe necesita desarrollar empatía y no se da cuenta, no se da cuenta que el otro está sufriendo. Acuérdense que los niños víctimas de bullying no dicen nada muchas veces, no expresan dolor y entonces a los niños les causa trabajo sintonizarse con eso y de pronto necesita ver qué hay más allá y conectarse con eso. Y pues nos sobraría preguntarse qué ven en ustedes, qué modelo ven, cómo tratan ustedes a los demás, si ustedes se logran controlar, si usted habla de eso con sus hijos o no, si usted permite, justifica o alienta, cómo trato yo a las personas que están a mi servicio, que están supuestamente en una posición inferior a la mía, las personas que me ayudan en la casa, las personas que me abren la puerta, las personas que me sirven. ¿Cómo trato yo a estas personas? Porque de golpe ahí también hay algo que necesitamos comenzar a pensar para cambiar, porque esto implica un cambio cultural en donde estamos todos y todas metidas. Ahora pensemos en que su hijo o su hija está siendo víctima de intimidación. Y vuelvan a escribir ustedes en el chat, por favor, qué harían y cómo se sentirían si les dicen que su hijo es la víctima. Si les dicen, no, oiga, papá, mamá, es que nos estamos dando cuenta de que le están haciendo bullying a su hijo o a su hija. Escriban en una frasecita en el chat, por favor, qué harían y cómo se sentirían. Molestia, furia, angustia, desesperanza, culpa, sentimos mucha culpa como papás. Eso está, eso como siempre tiene las dos caras. Puede ser bueno porque si es responsabilidad está bien, pero muchas veces la culpa puede ser paralizadora o puede llevar a que nos tratemos mal nosotros mismos. Enojo, impotencia, buscar ayuda, dolor, impotencia, coraje. Ok, molestia, muchas emociones, muy bien, súper, muchas gracias. Traten de poner qué harían. Pedir justicia, bien. La justicia siempre es importante. Hay que pensar qué necesitamos para lograr la justicia y que no se vuelva esto con lo contrario a la justicia que es la cacería de brujas que les decía. Tenemos un chip de justicia punitiva muy metido en como en la esencia de lo que somos. Así nos educaron a la gran mayoría de nosotros, entonces no sabemos qué hacer. Y como no sabemos qué hacer, entonces creemos que hay que hacer eso con más intensidad. Hablar con maestros perfectos, sentir preocupación, dolor de ver sufriendo, de nuevo preguntar, ajá, frustrada, impotencia, angustia, preocupación, molestia, incertidumbre, enojo. Pasamos por un caso y pedimos apoyo a la maestra y directora y es muy angustiante. Las apoyaron en ese caso, me los apoyaron muy bien. Gracias por compartir. Acercarse a hablar con los maestros y papás involucrados, ok. Puede ser mejor con los maestros que con los papás. La comunicación directa entre las familias usualmente no termina tan bien. Ahora les cuento por qué. Hablar con el colegio, ajá. Tristeza, hablarlo, establecer diálogo, pedir apoyo y solución. Muchas gracias. Hablar con las personas indicadas, pedir apoyo profesional y ver las acciones o protocolo a seguir. Sí, muy bien, muy sofisticada ese comentario, que lo manejen en el colegio y está en el canal de comunicación. Ujú. En quinto grado es el primer ciclo. Empezó a decir que ya no quería ir cuando me di cuenta que se le burlaban y le decía que no sabía, sentí coraje e impotencia. Sí, así, para eso es muy común. Ajá. No fueron empáticos en el colegio cuando hablamos de eso, hablar con la maestra y buscar estrategias, ujú. Encontrar una solución de la raíz del problema. Sí, o las raíces. Usualmente aquí hay muchas cosas involucradas, no es una única, uno es un único factor. Bien, ¿qué es lo que hemos visto que funciona cuando uno está en el rol de padre o madre frente al niño que intimida? Si es importante controlarse si le dicen a uno que su hijo está intimidando, si le dicen que intimida es mucho más importante, porque el chip de defensa frente a los hijos es muy intenso, entonces uno quiere ir a sacarle los ojos a quien le esté haciendo daño a su hijo o a su hija, puede dar mucha enojo, ira, rabia. No hay que reaccionar con esa ira. Cuando reaccionamos con esa
nos va mal. A veces inclusive la dirigimos al mismo niño, entonces lo regañamos o lo agredimos, le decimos, chino tonto. Ya iba a decir algo que para ustedes es una grosería, pero para nosotros no. Chino, chino, bueno, y chino para nosotros es chao. Y entonces lo regañan, le decimos, ¿usted cómo puede dejarse? Le podemos decir cosas incluso para que lo hagan sentir mal y débil, que es lo menos que necesita. Imagínense, si a uno le están haciendo bullying, que su papá lo regañe y le diga débil, pues es también como lo mismo, ¿no? Es como el mismo problema, es como empeorarlo o agredirlo, imagínense como decirle cosas sin, o inclusive pegarle como defiéndase, sino peor, ¿no? O promover la agresión y decirle, vaya, defiéndase y enséñeles que con usted, acuérdense de los mitos y porque esto no sirve, o todo lo que hablamos de parte del problema y llegar a agredir a los agresores, o a activar esta cacería de brujas y decir que saquen a ese niño. Nada de esto realmente funciona. Tampoco contactar a los otros padres. ¿Por qué? Pues porque cuando esta situación tiene estas emociones que ustedes han expresado, también en el chat. Miren esa avalancha de emociones que hay detrás de esto. Cuando uno va a tratar de hablar con las otras familias también tienen esa misma avalancha de emociones y ahí hay un problema de comunicación difícil. Entonces, en realidad, lo que nosotros aconsejamos es siempre contactar al colegio, nunca a los otros padres, independiente de la situación en donde yo esté, menos si es a mi hijo el que están intimidando, porque yo voy a hacerlo de una manera en que va a salir un tono malo y la otra familia también está defendiéndose, entonces eso no funciona bien y usualmente escala y termina uno peleado con la otra familia y no es lo que uno quiere, usualmente es gente chévere, no es gente mala y ahí el problema se empeora y cuando los problemas de niños se vuelven problemas de adultos, se vuelven mucho más difíciles de solucionar. Pregúntense qué debe aprender también para que no lo agredan, de golpe agredido también, no para justificarlo jamás, sino para enseñarle a controlarse, enseñarle asertividad. Fíjense que así como los niños que agreden necesitan conectarse emocionalmente, entonces hablar mucho de las emociones, darse cuenta de cómo se están sintiendo la gente, leer las emociones en el cuerpo de las personas, en las caras, los niños y las niñas que son intimidados necesitan es asertividad, necesitan decir que no, necesitan buscar ayuda, necesitan contarle a un adulto, necesitan protección, necesitan amigos. Entonces, su hijo, lo que usted puede hacer es primero contenerlo, necesita saber que hay alguien allí que lo va a ayudar. Entiendo que lo que estás pasando es difícil, esto no tiene ninguna justificación, vamos a hacer todo lo posible para que no vuelva a pasar. Y en eso ¿qué vamos a hacer? Uno puede hacer que su hijo tenga formas distintas de hacer, de solucionar acciones concretas. Entonces, puede hacer una lista. ¿Qué puedes hacer si eso pasa? ¿Cómo puedes evitar lo que está pasando? ¿Dónde te ubicas en el salón? ¿Qué tipo de comentarios, de tiempos, de lugares hay que evitar? ¿Quién te puede ayudar? ¿Cómo puedes alejarte de esto cuando comience a pasar? ¿A quién puedes recurrir? Habla conmigo apenas pase esto. Necesitamos darle a su hijo o a su hija, si está siendo víctima, formas de actuar concretas, específicas. Y ante cualquier sospecha de bullying, si la sospecha viene de ustedes, comuníquese inmediatamente con el colegio. Debe haber un conducto regular, los colegios tienen protocolos, comuníquese con el colegio y cuéntenle qué es lo que está pasando. Y si su hijo es el observador, que es en realidad la gran mayoría de las personas, esto básicamente tiene unas expresiones en el ciclo escolar en donde hay bullying desde transición, desde el preescolar hasta el último grado, que en Colombia ya es 11, a no ser que algunos colegios internacionales tengan grado 12. Hay un pico hacia el final de la primaria, como en quinto, el comienzo de secundaria, que es sexto, en donde hay más niños víctimas de bullying, ahí es donde más bullying se ve. Ahí vemos alrededor de un 20% de niños y niñas que pueden ser víctimas de bullying, pero como les digo, esto sea de preescolar y después va bajando hasta los últimos grados, en donde hay menos niños y niñas víctimas, jóvenes víctimas, pero puede ser más riesgoso porque se especifica, se enfoca
Entonces ya no es para un grupo grande, sino es para este niño o niña que de golpe tiene unas características que lo pueden hacer más vulnerable, y esa vulnerabilidad, si está asociada a otras cosas, pues puede ser problemática y mucho más riesgosa, además porque ya son adolescentes que están obviamente con otros riesgos propios del momento evolutivo. Eh, la gran mayoría de los niños, como les decía, son esos que están observando, que están viendo, y muchos de ellos piensan que no es un problema de ellos. Entonces necesitamos comenzar a que se den cuenta que sí es problema de ellos, que ellos con lo que hacen o con lo que dejan de hacer pueden ser también parte del problema. Entonces, por ejemplo, si yo veo que a alguien agreden y no hago nada, pues ese no hacer nada ya me vuelve parte del problema. Si yo, por ejemplo, me río de una burla que le están haciendo, que están haciendo de otro, pues es peor, porque claro, me hago también parte del problema, pero del lado de los agresores, que tienen el poder de determinar o impedir las situaciones de intimidación más que cualquier otro, son quienes están viendo, sobre todo las niñas, cuando los niños se están agrediendo. Y es relativamente fácil, pero también hay que verlo con mucho cuidado porque puede haber riesgo. Entonces, los niños que defienden, por ejemplo, son los niños que se paran y dicen, no hagas esto, por favor. O si uno ve que eso es riesgoso, que efectivamente lo es, pues puede pensar en actuar en grupo y no solamente yo decir algo, sino que uno puede comenzar a que los grupos en general tengan esta conciencia para que no sea un solo niño o niña el que lo dice, sino varios, y entonces el riesgo ya no es tan grande. Y si en realidad es muy riesgoso actuar en ese momento porque su hijo o su hija siente que se va a volver como un objetivo de los intimidadores, pues obviamente uno no los va a hacer, a obligar a hacer cosas que los pongan en riesgo, pero hay muchas cosas que pueden hacer. Por ejemplo, además de intervenir en la situación directamente y decir que no, uno puede después acercarse a esa persona, preguntarle cómo está, incluirlo, incluirla, invitarlo a estar con uno, si son pequeños a los juegos, si son más grandes a los grupos, a hablar, incluir a las personas, consolarlos, estar con ellos es muy importante, es maravilloso. Si las víctimas de bullying tuvieran personas que se acercan y los apoyan, gran parte de esto sería mucho más fácil de manejar. Otra cosa que puede hacer un observador para ayudar es hablar con un adulto, es contarle a alguien que esto está pasando, porque como les decía, los adultos muchas veces no nos damos cuenta y son los observadores los que pueden hacer esto. Entonces, por favor, ustedes tengan una conversación con sus hijos o sus hijas y pregúntenles, ¿es esto en su salón? ¿De quién se burlan? ¿A quién dejan por fuera? ¿Cómo se siente esa persona? ¿Cómo se siente esa persona cuando está en esta situación? ¿Y qué podrías hacer? Imagínense que alguien hubiera hablado de esto en el salón de Camilo y que entonces alguien que estuviera viendo se hubiera dado cuenta de que Camilo se sentía mal y que pudiera haber hecho algo distinto y se hubiera acercado y hubiera estado con él y lo hubiera consolado y lo hubiera llevado a su grupo, ya hubiera ganado cosas. O si hubiera dicho, o si hubiera buscado a un adulto y le hubiera contado, ahí los adultos podemos intervenir. O si es alguien que tiene una posición en el grupo de liderazgo y hubiera podido decir, oye, no, eso que estás haciendo está mal. Eso que acabas de hacer es inaceptable. Acá no nos tratamos así, por favor no lo hagas. Obviamente con las palabras de los niños, no con las de los adultos. Eso es lo que soluciona el problema. Y eso es lo que comienza a tener una dinámica distinta en el grupo para que el problema se solucione. ¿Qué tienen que hacer los colegios, las escuelas? Primero, identificar y responder a las señales. Como les decía, es difícil de ver, hay que tener mecanismos para identificarlo, hay que ganar conciencia en que esto ocurre siempre, hay que dejar de lado la idea de que no pasa para comenzar a detectarlo temprano, hay que tener mecanismos para que los niños se informen, porque los niños sí saben, así como los adultos no sabemos, los niños sí. Los niños sí se dan cuenta quién es lo que pasa y saben exactamente cómo es la agresión y quién agrede a quién. Lo segundo que tiene que hacer el colegio es promoción y prevención. Aquí el desarrollo de las habilidades socioemocionales, que en Colombia están dentro de lo que llamamos competencias ciudadanas, son importantes. La empatía, la asertividad, el manejo emocional, las habilidades de comunicación en general, la escucha activa, inclusive muchas que también tienen que ver con el manejo de conflictos y con otro tipo de situaciones que nos protegen en la vida. Integrar el desarrollo de estas habilidades en lo que el colegio es, los programas de manejo de este tipo de situaciones,
revisar la manera como los colegios manejan el poder, la disciplina, mitigar los riesgos. Por ejemplo, un riesgo gigante es cuando los niños y niñas están solos. Entonces, aparte de lo que hay que hacer es acompañarlos, es ver en qué lugares del colegio pueden suceder ciertas cosas. Una de las cosas que uno puede hacer cuando se da cuenta de que esto está sucediendo tiene que ver con reorganizar el salón y ubicar a este niño o niña que es víctima y alejarlo de los que lo están agrediendo, incluso cambiarlos de salón y de grupo, tener un acompañamiento, hablar con algunos de sus compañeros y pedirles apoyo, los líderes prosociales para que ayuden y defiendan a quien está allí. Mucha prevención, siempre es mejor prevenir, hablar con los niños desde antes y decirles que esto puede pasar y que puede haber abusos de poder y que se puede hacer y no legitimar la agresión. Muchas veces terminamos sin darnos cuenta legitimando la agresión porque es que esto es toda una cultura y un sistema que a veces nos enreda. A veces llego yo a los colegios y en los colegios me dicen cosas como, eso no es bullying, porque es que así se tratan los niños. Entonces yo pregunto, ¿cómo así que no es bullying? ¿Desde hace cuánto está pasando? Y me dicen, no, eso pasa desde hace 2 años. ¿Y quiénes son? Son fulano y mengana. Y uno como que se da cuenta de que es bullying, pero en el colegio se acostumbraron a ver esto y no se dan cuenta de que efectivamente es agresivo. Entonces las burlas, los apodos, los juegos bruscos, pararlos. Los adultos tenemos la responsabilidad de hacer algo para que eso no pase. Y cuando ya nos damos cuenta de qué ocurre, pues conductos claros, predefinidos, que involucren a todas las personas, comunicarse con los papás. Acuérdense que en realidad lo más importante acá no es darse cuenta de quién está haciendo algo para castigarlo, sino tener una aproximación de solución del problema, de cambio en la dinámica grupal, de fortalecer los liderazgos positivos. Y claro que puede haber consecuencias para los que están agrediendo, pero esas consecuencias no están basadas en una lógica revanchista y punitiva, están basadas en una lógica restaurativa. Cuando esto está basado en una lógica restaurativa, las personas se dan cuenta de que cometieron un error, de que en Colombia decimos la embarramos, creo que ustedes también, espero que eso no suene feo. Cuando uno siente que la embarró y sabe que puedes embarrarla, se siente bien. Y entonces uno puede hacer cosas para trabajar sobre ese error, enmendarlo. No es algo en donde yo sufra. Claro que puede haber una incomodidad, pero esto implica todo un cambio gigante en la manera como los colegios manejan la disciplina, que se da no solamente en México ni en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo, porque el sistema educativo viene cambiando y arrastrando también unas maneras de actuar que vienen de muchos años atrás y que ahora no funcionan. Antes puede que hubieran sido efectivas, pero ahora no funcionan con las nuevas generaciones. Para quienes quieran tener más herramientas, está la página de Aulas en Paz, que es esta. Estamos trabajando sobre el centro de recursos. Hay una versión acá que tiene unas cosas chéveres. Ahí encuentran a Tuga la Tortuga, a la Gata Calmada y a otros personajes para trabajar con los niños, así como una biblioteca de habilidades socioemocionales con diferentes cosas que ustedes pueden bajar, imprimir gratis. Está el kit Papás de Intimidación Escolar, en donde pueden profundizar algunas de las ideas que presentamos hoy. Está la página de Te Protejo, que si no estoy mal tiene una versión mexicana, en donde pueden las personas denunciar abusos y vulneración de derechos contra niños y jóvenes, y se hace un seguimiento y ahí pues casi siempre las personas dicen cómo lo hago. En Te Protejo es una de las formas de hacer. El canal de TIC Confío de YouTube, que es el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones en Colombia, tiene también materiales muy interesantes. Y este libro, que es el libro de Enrique Chaux, que es el director del grupo de investigación al que pertenezco, el creador de Aulas en Paz, y el que en realidad ha desarrollado todo como la base teórica y de investigación que sustenta lo que hacemos. Este libro, que se publicó ya hace 10 años, recoge el trabajo de 10 años atrás, que es la base de lo que hacemos y que ustedes pueden ahí encontrar muchas de las cosas que sustentan nuestro quehacer cotidiano. Esto era lo que quería compartir con ustedes hoy. Muchas gracias y pues no sé si queda algún tiempo para preguntas. Tenemos poquitos minutos, muy interesante todo lo que nos has compartido, José Fernando. Quisiera, a lo mejor lo mejor sería que te lea las 3, 4 preguntas que hay para que pudieras aclararlas antes de
de terminar con la sesión. Queremos ser respetuosos también con su tiempo de familia. Y bueno, dice aquí, ¿qué podemos hacer cuando tratamos de hablar con los papás del agresor, pero ellos creen que su hijo es incapaz de hacer algo? También nos preguntan, ¿qué hacer cuando el docente es quien genera e incentiva el bullying? Es una pregunta acerca de una situación real en el colegio. Ujú. Otra dice, ¿cómo podemos detectar si un niño joven que aparentemente es acosador no es en realidad víctima de agresiones verbales, de rechazo, burlas, y que tal vez que su inmadurez no sabe expresarlo y solo se defiende? Y Ajá. por último, nos preguntan también, bueno, hay comentarios, mientras tú estabas platicando, se hacían comentarios reforzando pues la importancia del desarrollo socioemocional, de la comunicación, etcétera. Y aquí la pregunta también dice, ¿cuál sería una consecuencia restaurativa? Ujú. Súper, bueno, voy a tratar de responderlas porque todas son preguntas muy importantes, muy buenas y que darían para una charla grande. Consecuencias restaurativas. Anoto acá para que no se me olvide. Entonces, lo primero, que entonces uno habla con la familia del agresor y esa familia lo niega. No sé si ustedes preguntaron desde ser la otra familia o de golpe desde ser el colegio. Hay que comenzar a orientar estas charlas de una manera distinta, porque muchas veces esto se da para que las familias o las personas asuman responsabilidad. Y cuando uno lo juzgan, cualquiera, si a ustedes les dicen, vea, es que usted hizo algo malo, la gran mayoría de las personas, y no todas, nos defendemos. Y entonces nos defendemos diciendo, eso no es así. El problema es que estas conversaciones no deberían centrarse en asumir responsabilidad, sino en reconocer un problema. Y cuando uno habla con las familias y les dice cosas como, por ejemplo, mira, sabemos que entre los niños está pasando algo y cada uno de los niños tiene un rol. El rol que está jugando tu hijo en este momento puede ser este. Pensemos entre todos qué es lo que podemos hacer para el bienestar de todos los niños y lo que hay que hacer. Obviamente esto no garantiza nada, pero muchas veces la cosa tiene que ver con que hay un juicio y con que la familia está defendiendo a su hijo porque siente que a su hijo va a ser objeto o de agresiones o de castigos que lo van a hacer sentir mal. Entonces, hay que comenzar a darle la vuelta. Y recuerden que muchas veces la acción más efectiva no es con quien está agrediendo, ni con quien está siendo agredido, sino con los demás. Y para quienes les interese más, pueden buscar un programa que creó Anatol Picas, que se llama así, el programa Picas con K, como suena, Picas. Voy a escribir aquí en el chat. Este programa Picas tiene unas cosas que son unas charlas sucesivas con los agresores y con la víctima. Lo interesante de estas charlas es que no son para que el agresor diga, sí, yo hice algo malo, no, son para crear lo que Anatol Picas llama preocupación compartida. Es sintonizarse con que algo está pasando y rápidamente tratar de hacer algo para que la persona se sienta bien sin asumir culpa, sin pensar en cómo se dio ni dónde. Esta es como una idea para que profundicen sobre eso, porque yo sé que es retador. Lo segundo es, qué buena esa pregunta del docente, porque efectivamente, aunque hay una diferencia ahí entre muchos investigadores, hay personas que dicen que no se puede hablar de bullying si hay adultos involucrados, nosotros pensamos que sí, que hay una cosa que, claro, puede que uno la llame distinto, pero tiene las mismas características del bullying, que se puede dar tanto de adultos a niños como de niños a adultos. O sea, hay profesores que pueden ser víctimas de bullying también de sus niños porque los niños pueden ser muy poderosos o los jóvenes. Por ejemplo, cuando hay pandillas y hay jóvenes que están involucrados en grupos de pandillas, los niños y estos niños y estos jóvenes pueden tener mucho más poder que los adultos. Entonces ahí puede haber un abuso también y puede haber bullying. ¿Cómo hacer para trabajar con estos docentes, por ejemplo? Igual, trabajar desde los terceros, trabajar desde no culparlos, sino tratar de que vea el problema, ver cuál es la idea que está detrás de ese profesor. La gran mayoría de las veces hay ideas en los abusos de poder en donde la gente se justifica, piensa que está haciendo inclusive algo bueno, como cuando los papás le pegan a los niños. El pegarle a un niño es agresión y está mal.
pero los papás lo hacen porque tienen buenas intenciones. Entonces veamos cuáles son las intenciones, reconozcamos en esta persona su buena intención y démosle la vuelta para que se dé cuenta de las consecuencias negativas que pueden tener esto. Ay, no entiendo mi letra. Ah, ya. Cuando el acosador realmente se está defendiendo. Creo que más que pregunta, esa era una historia súper súper completa de cómo efectivamente una persona que acusan de agredir en realidad puede ser que sea la víctima. Esto es muy importante porque esto no es blanco o negro. Muchas veces las personas que hacen bullying también son víctimas y entonces los tratan mal y los agreden y se justifican y se escudan en que esas personas agredieron antes. Y entonces yo me estoy defendiendo. No hay ninguna justificación para agredir nunca jamás, menos a un niño. Entonces hay que comenzar a ver cómo podemos abordarlo desde tratar el tema de este niño tanto como víctima como agresor, para, por un lado, acogerlo, a darle soporte, pero también pensar en que tenga otras formas de actuar y en qué es lo que está pasando a su alrededor para de golpe apoyar a este niño o niña que muchas veces necesita un grupo que lo ayude a regularse y a contenerse. ¿Y cuál puede ser una consecuencia restaurativa? Me acuerdo una vez, por ejemplo, que en un salón postearon algo negativo sobre un niño. Hicieron un grupo de esos que ponían hace unos años de todos odian a tal persona. Y se dieron cuenta y el colegio comenzó a hacer un trabajo restaurativo que tiene que ver con fomentar empatía y con darse cuenta del daño que se había hecho. Y lo que hicieron estos niños fue crear un grupo de protección y de ayuda. Entonces, crearon también una página en donde lo que hacían era de manera genuina, no era una tarea de simplemente llenar un requisito, no eran unos niños que efectivamente hicieron algo pensando en que estaban haciendo algo malo y que necesitaban realmente voltear la página. Y entonces hicieron este grupo de ayuda y de defensa y crearon un grupo de defensa asertiva frente a los niños que podían ser víctimas de bullying. Esa puede ser. También puede haber otras consecuencias con el bullying cuando es menor. Imagínense qué podría hacer uno con el ejemplo de Camilo después de que eso pasa con esas niñas. Si uno logra hablar con esas niñas, que ellas tomen conciencia de lo que hicieron, conectar empáticamente, pues, ¿qué es lo que podrían hacer ellas con ellos? Muchas cosas. Seguramente invitar a Camilo a estar allí, en su grupo, hacer cosas para incluir a todos estos niños diferentes, comprometerse con algo para que la situación mejore, hacer algo para servir a estos niños. Entonces, llevar comida, hacer una fiesta. Los niños y niñas son mucho más creativos que a uno entonces se les ocurre, pero lo más importante es que esto sea real, que no sea un castigo disfrazado, que no sea simplemente algo que los niños hacen de mala gana porque les dice un adulto, sino que tenga un proceso detrás que, como les digo, es difícil porque implica un cambio de paradigma. No es una cosa solamente de una técnica, sino es un paradigma diferente. Y ahí pues tenemos todos que trabajar para avanzar en ese cambio que no se va a dar de la noche a la mañana. Muchas gracias por sus preguntas, por su atención y muchas gracias a Educando en Red por abrir estos espacios y al colegio. Muchísimas gracias a ti, José Fernando.